Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy en esta sesión titulada Los nuevos colaboradores. Descubre el poder de los bots en la automatización de procesos. Mi nombre es Denia Mora y será un gusto acompañarles durante esta actividad. Antes de iniciar, compartimos algunos detalles importantes. Les invitamos a mantener sus micrófonos en silencio durante la exposición para evitar interrupciones. Si tienen consultas o comentarios, pueden colocarlos en el chat. Estaremos recopilando las preguntas para tenerlas al final de la sesión. El día de hoy nos acompañan dos expositores de Grant Thornton, Alexander Granado, socio de consultoría y VPS de Grant Thornton, y Luis Montero, consultor de Grant Thornton. Ambos cuentan con una amplia experiencia en consultoría, automatización y optimización de procesos empresariales, por lo que estamos seguros de que será una sesión de muchísimo valor para todos ustedes. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestros expertos y les cedemos el espacio. Muchísimas gracias, Denia, por el espacio y a las personas que nos acompañan en esta mañana. Como comentaba Denia, esperamos que este tema sea atractivo para ustedes y cualquier consulta que tengan, siéntanse en libertad de anotarla en el chat para que la atendamos al final de la conversación. Eh, el título es Descubre el poder de los bots en la automatización de procesos. Tal vez empezar como por la parte más, digamos, de definiciones y qué es RPA, porque de repente y sobre todo en los últimos años se ha conversado bastante del tema, tal vez un poco en el aire. RPA es una implementación tecnológica, principalmente con el uso de herramientas que conocemos como bots, que actualmente permiten la realización de tareas repetitivas de forma automatizada. Viéndolo de una forma muy sencilla, RPA nos permite hacer una imitación de lo que sería una interacción humana en la ejecución de una tarea. Esto es una suerte de reflexión que incluimos en la presentación para pues, despertar un poco el interés de la gente y realmente esto va muy alineado en las oportunidades que nos abre este tema de RPA. Entonces RPA nos permite desenfocarnos de tareas que de repente son simplemente tareas sistematizadas que no conllevan ningún tipo de análisis y por el contrario, más bien enfocar nuestros recursos en ese punto de análisis, en esos puntos de revisiones donde deberían estar más centrados y no tanto en elaborar tareas que muchas veces son transcribir datos o jalar información de un punto para otro. Entonces, pues tomarlo en consideración porque el RPA nos permite irnos al punto más relevante de nuestras tareas, que es la parte del análisis. ¿Por qué los bots? Y aquí hablamos de pues tres características bastante relevantes. Primero la llamamos humanizando al bot. Regularmente con tecnología estamos muy acostumbrados a utilizarlo como una herramienta. Yo utilizo el Excel porque es donde voy a hacer una transcripción, utilizo un sistema contable porque yo hago una ejecución. Eh, el bot es un paso más adelante de esas herramientas tecnológicas. El bot nos permite ya ahora sí tomar acción y, como lo decía hace un rato, emular las tareas que hace cualquiera de nuestros colaboradores y ya tomando un rol pues más activo, no solo como una herramienta, sino prácticamente como un ejecutor. Tipos de bot. El bot es lo que se requiere hacer. Más adelante Luis Carlos nos va a comentar un poco respecto a los procesos que más se prestan para lo que sería una automatización. Y la explicación va a ser mucho aquello que sea repetitivo. Eso también nos define o nos abre el camino para qué tipos de bots hay. Eh, Cualquier proceso que ya esté un poco que ya esté estandarizado, que ya yo pueda hacer de manera repetitiva, puede ser un bot nuevo. No hay solo para conciliaciones o no hay solo para transmisión transcripción de datos, es lo que ustedes requieren en sus empresas. Y luego un punto bien importante es la parte de integración con los equipos. Hay que tener muy claro que esta tecnología no es un tema excluyente, no es que de repente simplemente o trabajo con personal o trabajo con bots. Muchas veces es complementario, o más bien el mejor enfoque es ese, es un enfoque muy complementario. ¿Por qué? Porque la tarea, como les decía hace un minuto, la tarea repetitiva, la tarea que tal vez no me da... Eh, ok, disculpen, voy a acercarme un momento más el micrófono.
La tarea repetitiva, la tarea que no me da... Ok. Voy a hacer un cambio. Tal vez si me pueden confirmar si me escuchan mejor los comentarios que hicieron en el chat. Gracias, muy amable, disculpen. Voy a retomar esta filmina desde el primer punto. Les comentaba que pues, tres características principales de los bots. La parte de humanizar, entender que ya no es solo una herramienta que yo utilizo para parte de un proceso, sino que el bot se me convierte en el sistema, me convierte en un ejecutor. Que hay muchos tipos de bots, prácticamente yo puedo adaptar un bot para cada proceso estructurado que tenga en mi compañía. Y la parte más relevante es la integración con los equipos. No es excluyente a lo que posiblemente tenemos hoy en la compañía. No es que por un lado voy a tener el personal y por otro lado voy a tener procesos, digamos, ya automatizados, sino más bien que el bot posiblemente avanza muy buena parte de los procesos, que son procesos hoy que nos toman horas al día, y ahora sí, el recurso humano que tengo en la empresa se puede encargar específicamente ya de la parte del análisis, de la parte de toma de decisiones, de la identificación de puntos valiosos y no en el proceso de datos. Algunos beneficios clave por la cual pues, invertir en esta tecnología o ir incorporándola en los procesos de la empresa sería la parte de la eficiencia. Obviamente aquí hay un aumento de productividad porque lo enfoco en dos partes. Realmente la implementación de un bot nos lleva muchas veces a estandarizar procesos que tal vez no están lo más estandarizados posible. Siempre tienen un poquito de la influencia de la persona que está ejecutando. En el momento en que yo paso a la tecnología, a la aplicación de RPA, ya tengo un solo proceso y además es un proceso que ya está automatizado, lo que me genera una eficiencia muy importante. En cuanto a la reducción de costos, y también esto lo vamos a ver con Luis Carlos más adelante, tendemos, cuando se hace algún análisis de la implementación de un bot, a hacer un estudio y una relación entre cuánto es la inversión que realiza una empresa teniendo una persona realizando una tarea y cuánto es el ahorro que tendría, y a pesar de que tiene que invertir en licencias, tiene que invertir en el proceso de implementación, pero ya en adelante, después de esa inversión, los costos bajan considerablemente y existen reducciones de ahorros muy importantes. Algo que no deja de ser relevante es la parte de la disponibilidad. Hay tareas, por ejemplo, los cierres de caja, ciertas tareas muy enfocadas en controles diarios que no descansan, son tareas que usted necesita sábado, que usted necesita domingo, que usted necesita 1 de enero, que usted necesita en la noche, y el bot nos abre el espacio para que esta tarea se ejecute 24/7. Simplemente definimos la hora que corresponde y la tarea se ejecuta. Y pues esto también nos aliviana un poco la parte humana de no tener a la gente de oficina o a la gente que ejecuta estas tareas pues en deshoras, en fines de semana. Beneficia mucho la parte de la disponibilidad. Hablaba en el primer punto de la eficiencia, que aunque las empresas se concentran mucho en estandarizar procesos, todavía mantenemos un paso a veces que es medio específico del ejecutor. ¿Qué pasa desde la perspectiva del cliente cuando la persona que ejecuta una tarea pues un día la hace más o menos de una forma y otro día pues varía un poco? Eso afecta la experiencia del cliente. O sea, posiblemente un día tenemos un excelente servicio, otro día el tiempo recae, la calidad del servicio desmejora y la implementación de bot nos permite una solución estándar. Aquí no dependo de picos de trabajo, no dependo, inclusive todos tenemos días malos. El bot ejecuta de una forma estandarizada que es definida desde el inicio y de eso mejora la experiencia del cliente porque va a percibir un producto uniforme. Y el punto más relevante es la liberación del tiempo de los colaboradores. Mucho el enfoque, y nosotros en Grant Thornton hemos trabajado bastante en la implementación de RPA. El colaborador no está para repetir procesos, el colaborador está para análisis de datos, para identificar temas relevantes
y esa liberación nos permite salirnos un poco en tareas de la carpintería y ahora sí meternos en la parte relevante, en aportar valor, en analizar. Bueno, dándole continuidad a este tema de RPA, me gustaría tratar de que aterricemos, porque en el mercado hay muchas indicaciones y mucha información sobre estos temas, y lo que hemos querido hacer desde Grant Thornton es aterrizarlo y hacerlo en tema práctico. ¿Qué cosas se pueden automatizar? En este caso, lo que se puede automatizar definitivamente desde el punto de vista de las tareas de RPA son cualquier entrada que tenga que ver con cosas electrónicas y cualquier cosa que se pueda leer desde un equipo. Después, lógicamente, se puedan automatizar cualquier proceso y aplicaciones que son estables, es decir, me refiero a los sistemas contables, que sean sistemas que podamos tener siempre disponibles. Después, el otro tema de poder automatizar es siempre y cuando las reglas estén claras. Es decir, en este caso hay muchos procesos en nuestras empresas que a veces no tienen las reglas claras, y esto definitivamente siempre va a tener una necesidad de asistencia humana. Después, un proceso que definitivamente sí se puede automatizar son las tareas que son altamente repetitivas en volúmenes, por ejemplo, como el tema de facturación, las declaraciones de impuestos, las revisiones de pago de impuestos municipales, de envíos de estados de cuenta, que vamos a precisar más adelante. Y definitivamente lo mejor que puede pasar en una automatización es tomar una tarea repetitiva. El otro tema que también es para automatizar es cuando el proceso tenga una carga de trabajo manual significativa, y esto, el éxito de, por ejemplo, todas las empresas que hemos atendido en Grant Thornton produce una gran satisfacción, porque a pesar de que hay que hacer una investigación de cómo es el tema manual en las empresas, definitivamente, y para nadie es un secreto, que hay muchas de las cosas que hacemos en el día a día que son terriblemente manuales. Eso, la automatización definitivamente le da un giro y lo convierte en una tarea que efectivamente nos quita esa manualidad y nos deja tiempo para otras cosas. Obviamente las transacciones de alto volumen o de valor para la empresa es otro tema que puede ser automatizado, y en este caso me refiero específicamente, aunque hay otros procesos, por ejemplo, al tema de descarga de estados bancarios, la toma de los registros. No todos los sistemas contables que tenemos tienen la habilidad de tomar, por ejemplo, el banco y traducir de forma automáticamente las transacciones. Y tenemos empresas y clientes con los que nos hemos topado que tienen a veces 15, 16 cuentas bancarias que tienen que bajar y tienen que convertir a un archivo o a Excel normalmente. Este tipo de cosas son las que son terriblemente automatizables y que quitan realmente una gran carga de trabajo. El otro tema que es muy interesante y ha evolucionado, nosotros tenemos más o menos unos como 4 o 3 años de estar en el mercado participando en temas de RPA. Inicialmente decíamos que el tema de los datos no estructurados no se podían procesar, y la buena noticia es que hoy por hoy sí se pueden automatizar. El avance de RPA junto con algunos procesos de inteligencia artificial nos están permitiendo tomar literalmente un grupo de recibos y simplemente hacer una traducción del contenido, y no necesariamente porque estén estructurados en un archivo de Excel. Con solo una imagen podemos tomar esas cosas. Ahora, definitivamente en nuestra experiencia hay cosas que no se pueden automatizar.
La lectura de documentación en físico es un tema que es un poco complicado, definitivamente no siempre es posible. Digamos, el otro tema es que hoy por hoy, a pesar de que hay un gran avance en todo lo que es IA generativa, todavía los bots específicamente no pueden tomar decisiones. Hay cosas que, por ejemplo, para una persona de cuentas por cobrar, definitivamente el tema de tomar una decisión, pues todavía y en nuestro criterio debería seguir siendo de parte de la persona que opera la tarea. En este caso no es conveniente y bueno, de todas formas todavía esa experiencia está un poquito lejana. El otro tema que no se puede automatizar cuando las tareas no son, digamos, no están en constante cambio. Algo que se hace de una forma hoy y mañana otra, el tema de meterlos en un bot es definitivamente no tiene un buen resultado. Y finalmente, lógicamente, todas estas tecnologías, como lo decía Alexander, son apreciables cuando el volumen de las transacciones son importantes. Transacciones en donde yo tengo, por ejemplo, un banco que tiene 5 transacciones, posiblemente tardo más en el diseño del bot que tomando las transacciones y haciendo la conversión con Acrobat, por ejemplo. Y tal vez retomando uno de los puntos que mencionaba Luis Carlos respecto a la toma de decisiones, y les comentaba yo que pues estos procesos se puede integrar la parte que se automatiza con la ejecución humana, pues a veces sobre todo en procesos que mezclan, y les voy a dar un ejemplo que vimos esta semana, que era un control de cierre de caja de una compañía de venta de alimentos con bastantes puntos de venta. Y pues hay una parte de ejecución que conlleva mucha retransmisión de datos, tomo un dato, lo comparo con otro, pero hay otra parte donde, por ejemplo, salta una diferencia y ahí tengo toma de decisiones. Entonces no es excluyente una cosa de la otra. Automatizamos con RPA esa sección del proceso que es transcripción, que es jalar información, y lo que hacemos es que cerramos el proceso con una identificación ya específicamente de los puntos que requieren un análisis por parte de un asistente, y si ahorramos un periodo importante de tiempo. Entonces, hay procesos, y la idea que quiero transmitir es, hay procesos que conllevan toma de decisiones, pero hay que poder separar dentro de ese proceso que posiblemente hay una sección que sí es automatizable, y el cierre de esa parte automatizada le transmite la información necesaria al asistente para lo que sea toma de decisiones, pero ya me volví más eficiente. Gracias, Alex. Tal vez es importante recalcar, porque siempre es una pregunta, bueno, decidimos implementar todo lo que es RPA y los bots, y ya tenemos claro cuáles son algunos criterios de que sí se puede y que no se puede hacer. La otra pregunta es el tema del proceso de implementación. Aunque esto puede que tenga una variación según el tamaño de las empresas y el volumen de cosas que haya que hacer y complejidad, quisiéramos presentarles cuál es un proceso de implementación. En una primera etapa, lo que nosotros hacemos normalmente es hacer una identificación del proceso para automatizar y elegir cuál es la aplicación apropiada que se ajusta al proceso. Porque obviamente en el mercado, aunque nosotros particularmente funcionamos con 2 aplicaciones, siempre es importante hacer una identificación del proceso para ver qué se puede automatizar y elegir la aplicación correcta. Esta gran sección es la sección que le llamamos documental. Después de eso, lo que hacemos definitivamente es hacer un proceso de documentación de las tareas que se van a automatizar. Siempre es importante cuando visitamos a los clientes y en general cuando se hace una automatización, no solo hay que identificar cuál proceso, sino que hay que documentarlo, y esto de documentarlo
en nuestra experiencia a través de los años que lo hemos estado teniendo, ayuda mucho, no solo para identificar que se automatiza, sino que le queda un producto a las personas a las empresas que lo hacen, para dejar cómo se hace el proceso. Después de eso creamos un ambiente de pruebas, básicamente para entender que lo que hemos identificado y hemos documentado realmente lo entendemos, para podérselo transmitir al bot. Y finalmente sucede un proceso de automatización. Ese proceso de automatización en realidad es un proceso en el que tomamos toda la documentación, la identificación y lo procesamos de forma tal que es donde se ejecuta realmente el objetivo que se quiere como resultado. Y finalmente, después ya cuando se ejecuta la automatización, pasamos posteriormente a tener un mantenimiento. Y este es un ciclo que se repite en el sentido de todas las cosas que queremos automatizar con nuestros clientes. El mantenimiento, estos procesos normalmente con RPA, fuera de algunas complejidades, son procesos que realmente son bastante rápidos. Aquí hay dos puntos, viendo este ciclo, hay dos puntos bien relevantes. Uno es el avance hacia la automatización del proceso, y el otro es un beneficio colateral, que es la parte de documentación. Un gran paso y algo que el cliente ha recibido, o la persona que implementa este tipo de sistemas ha recibido muy bien, es que al final, además de quedar automatizado, ya queda documentalmente con un registro de cómo se ejecutan los procesos, que pues es algo que históricamente en las empresas ha costado un poco que exista una buena documentación. Esto es un beneficio que se da, digamos, indirectamente al momento de entrar a una automatización. Gracias, Alex. Como lo mencioné, es importante pasar a la parte de los ejemplos de automatización con RPA. Hemos escogido presentarles tres automatizaciones que van a ver para ir aterrizando esos procesos. Antes de pasar a la demostración, nos gustaría mostrarles a ustedes cuáles son las áreas en las que podemos realmente trabajar el tema de RPA. Lógicamente, digamos, una de las áreas que con la que trabajamos mucho en las empresas es todo el tema de bancos. Para nadie es un secreto que el tema de elaborar las conciliaciones bancarias es un tema tedioso, porque normalmente, además de la cuenta en colones y dólares, posiblemente tenemos 2 o 3 bancos más, y eso toma muchísimo tiempo, y ese es un tema que para los procesos de RPA es muy bueno, el tema de la automatización. Respecto a los registros contables, hemos desarrollado muchísimas experiencias en el sentido del traslado de facturas, todo el tema de facturación en general, con las notas de débito, crédito, y después todo el tema de identificación y la aplicación de pagos de facturas de proveedores. Una de las tareas más arduas en el registro contable es esta sección. Hemos logrado con varias empresas automatizar esto de forma, como lo decía Alexander, en donde efectivamente quitamos todo ese proceso tedioso y lo volvemos un proceso de análisis, es decir, la persona pasa de ser un digitador definitivamente a un analista. Otro campo en el que la gente ha estado muy contenta respecto a los resultados de automatización es en la generación de reportería, específicamente todos los reportes de antigüedad de saldos, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y confirmación de saldos. Cuando tenemos una cartera de 10 clientes no pasa nada, es muy fácil hacerlo, pero cuando tenemos una cartera de clientes en donde tenemos 1500 clientes o 700 clientes, el tema de generar el reporte de antigüedad de saldos
o hacer una gestión de cuentas por cobrar o pagar y confirmación de saldos es definitivamente una tarea que nos lleva muchísimo tiempo. Con RPA estos procesos definitivamente tienen un cambio muy significativo. Y bueno, obviamente no es de menospreciar el tema de los estados financieros. Esto creo que es uno de los puntos en los que hemos avanzado muchísimo y definitivamente, independientemente de que nuestro sistema contable tenga o no la habilidad de conectividad con otras herramientas, hemos trabajado con muchas empresas en este particular en donde tomamos los resultados del sistema contable y hacemos la presentación de los estados financieros casi de forma automática. Y esto libera definitivamente tiempo precisamente para que cuando tengamos los estados financieros en la mano podamos hacer un análisis. El otro tema que también ha sido un requerimiento y ha sido un éxito en algunas empresas es el tema de los informes de cumplimiento. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer la presentación en CICERA de los salarios de los colaboradores, igual una planilla que tiene 35 personas, donde la persona que presenta la planilla en CICERA tiene que transcribir cada uno de los salarios. No hay duda, como lo decía Alexander, que hay días en los que estamos como muy atentos y hay días que nuestro foco de atención baja un poquito. Entonces eso significa que efectivamente podríamos eventualmente transcribir salarios y montos que no corresponden. Y sobre todo en la caja del Seguro Social, presentar una planilla con errores no es como en Hacienda, que podemos rectificarla. Levantar la mano después de un error con la caja del Seguro Social es una complicación. Eso es una de las cosas, como lo decía Alexander al puro inicio de la presentación, ese nivel de precisión es el que nos garantiza que este proceso, por ejemplo, de presentación de la planilla, sea un proceso no solo preciso, sino bastante confiable. Y bueno, sin dejar de mencionar que también hemos trabajado para automatizaciones con empresas para presentar el INSS, a pesar de que el INSS tiene el RTV muy automatizado, la captura de esos datos definitivamente hay que digitarlos. Hemos hecho procesos, por ejemplo, trabajamos hace algunos meses para una empresa, una constructora, en la que creamos un bot para poder vigilar todo el pago de impuestos municipales. Lo que hace el bot es que recorre todas las municipalidades de todos los lugares donde está involucrada la constructora y le da un informe de los impuestos que tiene por pagar. Este proceso normalmente significaba 2 o 3 días de una persona y eso el bot lo tiene, como decía Alexander, en un tiempo inclusive en donde trabaja en horario fuera de oficina y cuando uno llega a la oficina el informe ya está listo. Y bueno, lo que mencionaba Alexander ahora hace un momento, el tema en los negocios que son retail, definitivamente la liquidación de las cajas de los negocios, de tiendas y lugares de comida. Tenemos algunos clientes que tienen varias empresas o varias tiendas o varios puntos de venta y el tema de ver cómo termina la caja diaria todos los días es un proceso bastante arduo. Con un proceso correcto de planeamiento y RPA definitivamente se puede lograr una excelente automatización. Y finalmente, las dos cosas que siempre son un tema y es el tema de la facturación en toda empresa, que ya lo mencionaba anteriormente. Definitivamente hemos hecho automatizaciones y con un buen suceso en donde nos conectamos a los diferentes facturadores, no solo para hacer facturas, sino para hacer revisiones, en donde con un proceso correcto verificamos que todo lo que se emita efectivamente esté aceptado y esté en forma correcta. Y finalmente, yo a esto le llamo, son los bots medios policías o vigilantes, que son bots que no hacen reportería, lo que hacen es que me dejan un informe
cuando tengo, por ejemplo, grupos económicos y tengo varias empresas, en donde me permite visualizar cuál es el estatus que tengo de deudas, ya sea con el Ministerio de Hacienda, y, y también procesos en los que puedo poner el bot a vigilar sistemas internos que tengo en la empresa, o inclusive cuando tengo muchas contabilidades, efectivamente para despachos como el nuestro, en donde puedo vigilar el control de cierre de las contabilidades, es decir, si todas las contabilidades están cerradas, si no. Ese tipo de bots son interesantes, que son bots que lo que hacen es supervisión. Bueno, como les dijimos, vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo hace un bot una factura. En este caso elegimos una aplicación de la cual también trabajamos aquí en Grant Thornton, que es QuickBooks Online. Lo que van a ver a continuación es el ejercicio de un bot en donde efectivamente genera una factura. Este proceso que acaban de ver es un proceso, bueno, no levantamos Alexander y yo las manos para que nos las vieran, pero este proceso es absoluta y completamente hecho con un bot. Sí, les iba a comentar tal vez respecto a específicamente a esa automatización. Eso es la emisión automática de una factura. Un cliente con una facturación recurrente en una fecha específica, se presta mucho, por ejemplo, para servicios de alquiler, requería emitir 200 facturas o un monto alto de facturas, y a través de la lista predeterminada, considerando las variaciones de contrato, se genera esto, donde simplemente en una fecha del mes, ya sea que se corra solo o que yo lo ponga a correr, yo le dé play y empiece a funcionar, se genera esta facturación de manera automática. Vamos a ver, insisto, específicamente para un cliente que ya tiene identificada la necesidad de un pico de facturación. Ahora, y esto es bien importante en RPA, que creo que no lo hemos tocado en la conversación previa. ¿Con qué sistemas interactúa RPA? Con cualquiera perfectamente. Esto que yo les comento, que es emitir una serie de facturas en una fecha del mes, hay sistemas que ya cuentan con eso. Entonces, en esos casos, pues esta solución no funciona. Pero hay otros sistemas, por ejemplo el que estamos viendo ahora en pantalla, o otras compañías que no cuentan con esa facilidad. Entonces, RPA se adapta a cualquier proceso, a cualquier sistema. Gracias, Alex. Esto que les estamos presentando, que normalmente los que promocionan RPA a veces no les gusta hacerlo, nosotros en realidad nos parece que es importante que ustedes tengan claro lo que decía Alexander. Esta es una comparación de costos. Es decir, esto es un proceso en el que hemos estimado una cantidad de horas al año que un asistente contable invierte en el proceso de registrar
facturas, que son 720 horas al año, a un promedio de $10.05, significa que esta persona al año a la empresa le cuesta $7.236 para hacer ese proceso. De cara a lo que sería el diseño de hacerlo en RPA, existe lógicamente un diseño del proceso que más o menos tiene un costo de $1.000, la creación de la automatización $1.650 y un mantenimiento anual de $2.880, y el licenciamiento anual de la aplicación, que en este caso se llama Power Automate, es lo que se suscribe. Significa que en el primer año, o sea, que este esfuerzo que estamos haciendo de implementación de RPA, en el primer año cuesta $6.010. Solo con el primer año de ejecución ya hay una economía o un ahorro de $1.226. Y lógicamente en el segundo año y para adelante, ese costo definitivamente no solo aumenta en el ahorro, sino que también desde el punto de vista de RPA se disminuye. Este es un ejemplo que es un supuesto, pero normalmente así es como funcionan algunos de los procesos. Lógicamente no está metido en este cuadro el hecho de que con el licenciamiento que se hace de un proceso, definitivamente a cualquier empresa lo prepara para hacer más procesos. Entre más procesos de automatización hago yo, los costos definitivamente no es lo mismo operar solo un proceso que operar 5 o 10 procesos. Entonces queríamos dejarles alguna evidencia numérica de lo que significa ese ahorro a grandes rasgos. A continuación vamos también a mostrarles una automatización de lo que sería también, como lo decía Alexander, un bot preparado haciendo un cobro a clientes en QuickBooks Desktop, y efectivamente es similar a lo que vieron anterior, en donde el bot puede trabajar ya sea en un momento determinado o dejarlo haciendo un fin de semana. Listo. Este bot, como vieron, no solo, como lo indicaba Alexander, interactúa no solo con QuickBooks Online, que en este caso es la aplicación elegida, sino que interactúa con Microsoft Outlook, interactúa con el Excel, es decir, la base de la automatización RPA, como su fundamental función es sustituir los clics de una persona. Definitivamente ella trabaja encima de cualquier aplicación, no importa el tipo de aplicación, ella, siempre que la máquina tenga Windows, puede funcionar.
También en este caso quisiéramos indicarles que es una automatización un poquitito más compleja. Definitivamente con el mismo formato, hemos valorado que un asistente contable normalmente invierte 1.152 horas al año en este proceso al mismo costo por hora. Eso significa que cuesta para la empresa 11.577.60 dólares, y el proceso interno de creación de la automatización, el mantenimiento anual y el licenciamiento tiene un costo de 7.760 dólares. Y como podrán ver, solo en el primer año hay ya una reducción significativa del ahorro, y ni se diga en el segundo año definitivamente. Estos son números supuestos, pero son supuestos en experiencias que hemos visto en diferentes clientes definitivamente. Y el tercer ejemplo que les vamos a presentar es una conciliación bancaria, que es tal vez de las cosas más dolorosas que tenemos en el quehacer contable, y efectivamente este es uno de los procesos que es muy significativo para nosotros. Lo que están viendo a continuación es básicamente cuál es el diagrama que se lleva para hacer el proceso, en donde lo que hace la automatización es que se conecta a QuickBooks Online, descarga un reporte bancario, y después lo que hace también es que va y descarga el reporte del banco, lo mete en un folder, crea una ruta para descargar las cosas, y ella analiza efectivamente después de ahí todo el proceso hasta terminar con la conciliación bancaria. Este es, por ejemplo, uno de los diagramas que elaboramos cuando vamos donde un cliente, en donde dibujamos cuál es el flujo de trabajo. Y eso, como lo decía Alexander, es muy valioso para las empresas porque tiene ese doble beneficio, no solo para la automatización, sino que documenta cuál es el proceso. Eventualmente hemos topado con alguna experiencia que la gente de recursos humanos después lo usa para poder entrenar una persona posterior que va a cambiar el puesto. O sea, hay una serie de beneficios importantes. Voy a poner el demo con el que se hace esto.
Bueno, como verán, este es un proceso que es un poquitito más largo, y efectivamente ella hace una comparación del estado de cuenta del banco junto con lo que yo registré en la aplicación y genera una conciliación bancaria que todos conocemos. Igual en este caso hay una inversión de tiempo que cuesta $3,859 si lo hace un asistente contable, y en el primer año la confección del el bot cuesta 3,120, y el gran ahorro en realidad funciona para el segundo año. Este supuesto está hecho en el supuesto de una conciliación mensual con 11 cuentas bancarias, en donde los registros son 906 registros aproximadamente, y esto le genera a una persona normalmente, de las 11 cuentas, como nos sucede siempre, hay una cuenta que es la que genera más trabajo y las otras cuentas un poquito menos. Este es un escenario en el que definitivamente resolvemos una situación bien complicada y que es el día a día de todas nuestras empresas. ¿Qué herramientas utilizamos para estos procesos? Ya para ir terminando. Y las herramientas que usamos en este caso y que han visto en la demostración son Power Automate, que es de la familia de Microsoft, y la otra herramienta que usamos para procesos un poco más complejos y más, y tal vez no industriales, pero sí más grandes, es la herramienta de Whipple. Bueno, no sé si con esto finalizamos nuestra presentación. Voy a tomar algunas de las preguntas que hicieron en el chat. No sé si aprovechan el espacio, alguna que esté pendiente. Vamos a ver. Un usuario nos hacía un comentario de los agentes de IA. Al inicio hablábamos de las características y decimos que en RPA en sí no se toman decisiones y es correcto. Pero también les hacía yo el comentario de que muchas veces RPA es una herramienta complementaria que puedo complementar con un usuario, con una persona, pero puedo complementarla también con otras tecnologías. Y es el caso de los agentes. Entonces hay un punto donde sí es posible algún nivel de toma de decisiones, eso es acompañado de un agente, se entiende ya como la incorporación de una tecnología adicional. Hay que ser honestos, el tema de los agentes sí se está utilizando, algunas empresas siguen siendo un poco celosas respecto a la información y el procesamiento de los agentes, a pesar de que existen agentes que, por decirlo de una forma muy sencilla, están desconectados de la web, entonces no hay transferencia de información, pero sí es posible ya un poco más de toma de decisiones con una tecnología adicional. Pregunta don Rodrigo que si hay que tener autorización de los colaboradores para hacer algún tipo de vigilancia y aterrizar un poco esa idea. Con RPA lo que hacemos no es algún tipo de monitoreo o grabación, por ejemplo, sino es cumplimiento de obligaciones. Nos pasa mucho que en algunos casos las empresas tienen varias razones sociales, que tienen, además hay que llevar control de las entidades de los socios y tal vez el personal es un poco limitado en cantidad. Entonces, lo que explicaba Luis Carlos es que corremos un proceso, que ese proceso pueden ser en páginas de consulta pública, como donde consultamos el patrono al día, pueden ser páginas de consulta pública como TribuCR ahora, donde me dice si hay compañías que sean omisas o deudoras. Y hacemos ese monitoreo externo, no directamente dentro del equipo de colaborador, sino buscamos ciertas fuentes de datos o revisamos a nivel del sistema contable que las contabilidades se han cerrado, y es un seguro, una revisión, un proceso de aseguramiento para el gerente financiero, para el dueño de las empresas. Entonces no es directamente un proceso de vigilancia a la persona. Otra pregunta que hace don Leo es respecto a las credenciales. Tenemos el caso mixto, en algunos casos se trabaja como una herramienta propia del colaborador y efectivamente funciona a través de las credenciales de este. En otros casos, cuando son, por ejemplo, descarga de estados de cuenta o cosas
como más estructurales de la empresa, se crean usuarios específicos para que trabaje el bot. Y respecto, don Leo, siempre respecto a los errores que existan en la ejecución, los bots llevan una bitácora, entonces en la bitácora se puede hacer un monitoreo de cualquier percance, que a veces puede ser hasta un tema de fluido eléctrico, de conexión a internet o falla propia del bot que requiere algún tipo de mantenimiento. Hacía un comentario un comentario don Rodrigo respecto al análisis de costos que hacemos. Regularmente esto parte de que la tarea pasa a automatizarse, y el colaborador ahora tiene disponibilidad de utilizar su tiempo en tareas que tal vez estaban un poco, digamos, poco atendidas o inclusive en nuevas tareas. Entonces se presta mucho para ciclos de crecimiento donde el trabajo tiende a acumularse o llega más trabajo o tal vez tengo que ir a pensar en buscar más personal y pues con esto puedo, digamos, aliviar la carga de sus recursos existentes. Vamos a ver. Pregunta don Marco que si es posible conciliar pagos de varias facturas en un solo depósito, donde tengo una transacción que paga varias facturas. Vamos a ver, ese acto de que una transacción paga varias facturas, ese acto debe ser propio de su sistema ERP, pensaría, o contable, que muchos de los sistemas lo tienen. Si el sistema lo tiene, el bot lo puede aplicar y simplemente lo que tendríamos que entender es cuál es la lógica que se utiliza para la aplicación de los pagos. Si por ejemplo ya mis clientes regularmente por una comunicación mía me indican en la transferencia el número de factura, el bot puede leer ese número de factura o los últimos números de la factura, e ir a hacer las aplicaciones. Inclusive, y pasa mucho con la aplicación de pagos, de 10 clientes, o también puede funcionar con una notificación, que eso también lo hemos hecho. De 10 clientes hay 8 que me notifican o 8 que sí me indican en el comprobante de pago, pero hay 2 que no. Es donde les decía hace un rato que pasan las dos cosas. El bot me puede procesar los 8 que sí me enviaron el comprobante, pero el bot también me puede dar una alerta de que hay 2 que no. Y el trabajo del asistente deja de ser 10 aplicaciones y pasa a ser 2. Pregunta don Marco también que si la última demo se corrió en UiPath o en Power Automate, como comenta Luis Carlos, es en UiPath. Y don Leo finalmente pregunta que en el mantenimiento de los bots se pueden establecer controles de versiones y gestiones de cambios como en otro tipo de aplicativos. Sí, sí, gracias, don Leo. Efectivamente, nosotros combinamos eso, técnicamente lo hacemos, creamos un repositorio en GitHub y lo que hacemos es que mantenemos la última versión de la aplicación en ese repositorio y cada vez que hay un cambio, lo que hacemos es nada más actualizarlo. No sé si, ok, con gusto. Del lado nuestro, eso era la presentación, la información que teníamos para ustedes hoy. Retomar la idea, es una herramienta, es el avance de una herramienta de trabajo, nos puede hacer más eficientes. No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo, creo que del lado nuestro estaría, no sé si de parte de Canti van a hacer algún cierre. Bueno, muchísimas gracias, Alexander y Luis, por compartirnos sus conocimientos y experiencias sobre la automatización de procesos y el uso de los bots dentro de las organizaciones. Agradecemos también a todas las personas participantes por acompañarnos esta mañana y formar parte de esta sesión en conjunto con Grant Thornton. Esperamos que la información compartida haya sido de gran utilidad y les brinde herramientas prácticas para identificar oportunidades de automatización y optimización dentro de sus procesos. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestras próximas actividades en webinars y espacios de formación. Y bueno,
Les deseamos un excelente día y esperamos contar con su participación en las próximas actividades.